noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155-020-7127. Nuestro correo electrónico, elastadoqueviene@elmetro.com. En nuestro programa anterior lo tuvimos a José Urtubey, director de Saludos Argentina y vicepresidente de la Unión Industrial. Tuvimos un buen programa donde se estuvo analizando los temas vinculados con el sector empresario, la política, los trabajadores. Y hoy vamos a hacer un pequeño análisis de lo que pasó el 25 de mayo, nuestra fecha patria, donde hubo, digamos, un mensaje de unidad muy interesante, bastante profundo, siguiendo las palabras del Papa Francisco por parte del cardenal Poli, en el Te Deum que se hizo en la catedral después de mucho tiempo, donde el gobierno nacional no concurría, porque habían quedado bastante molestos por algún Te Deum que se había hecho en el primer tiempo del gobierno de Néstor Kirchner por parte del entonces cardenal Bergoglio. Bueno, ahora fueron, escucharon, la presidenta incluso leyó alguna parte de la ceremonia, se emocionó, y luego a la tarde vino, digamos, el acto popular, que nos parece muy bien, la gente, digamos, muy contenta viendo los distintos espectáculos musicales, comiendo, no sé, las empanadas que se repartían, y la presidenta hablando. Y allí aparece otro mensaje de unidad distinto, donde la unidad para la presidenta de la República es la que ella considera en función de sus posiciones. Y la verdad que no suena mucho a unidad, ¿no? Porque si la unidad pasa única y exclusivamente por lo que yo pienso o por lo que yo creo, aunque esté muy convencido y que por allí incluso pueda tener algo de razón, no es una unidad compartida, no es un discutir, analizar, tomar algo del otro, poner algo de lo mío, es una verdadera imposición. Yo por lo menos así lo entendí. Pero bueno, son las formas de plantearse generalmente del gobierno actual, donde ha hecho de la confrontación, de la política de el único que vale es su pensamiento, una forma de actuar y de generar espacios políticos. Yo creo que es un error y creo que lo que hoy necesita la Argentina es conversar entre nosotros y llegar a acuerdos que no serán totalizadores, porque es muy difícil ponerse de acuerdo todos, pero hay algunos puntos centrales donde yo creo que se puede dar un acuerdo significativo. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar con Nicolás del Caño, que es diputado nacional por el Partido Trabajadores del Socialismo, pertenece a la Frente de Izquierda en el Parlamento, y bueno, con él vamos a analizar los temas de actualidad, los temas que hacen a las cosas que pasan en el Parlamento. Él está muy cerquita de mi banca, nos toca hablar uno detrás del otro generalmente, y ver cómo lo visualiza la izquierda en este contexto, inclusive las palabras de la presidenta. Así que los auspicios y con ustedes Nicolás del Caño. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ya está, mirá. ¿Le llevamos el libro de los 1000 nombres? ¿1000 nombres? Digo, a lo sumo lo van a usar 1, 2 nombres. ¿Cuánto van a usar? No van a tener milillizos. Mira, mientras nosotros decidimos qué comprarle, ella rompe bolsa, porque está de 8 meses. No, ella rompe bolsa, pero estas las rompe de lo que las carga, los jueves. Con Claudia vamos los jueves, pero volvemos los viernes, volvemos los sábados, volvemos los domingos.
Desde hace 10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido, Nicolás del Caño, diputado nacional, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Bueno, vos sos diputado del Frente de Izquierda, yo tengo la oportunidad de escucharte continuamente y ver tu posición, igual que el resto de los que integran ese bloque. Y el tema es, acá hay un sector del gobierno, mejor dicho, el gobierno, que ha pretendido ser el representante del progresismo y de la izquierda. Pero este aquí que realiza cosas que no tienen mucho que ver ni con el progresismo ni con la izquierda. Ustedes tienen un discurso de izquierda y un planteo de izquierda y una actitud de izquierda. Contanos un poco. Bueno, nosotros creo que el 1 de marzo, cuando escuchamos a la presidenta, cuando se iniciaron las sesiones ordinarias, ¿no?, en el Congreso Nacional, pedir al Congreso una ley para limitar las manifestaciones, ¿no? Claramente hizo mención a las banderas rojas en los piquetes. Esos días anteriores habíamos hecho distintas organizaciones de derechos humanos, de trabajadores, una manifestación nacional con piquetes, distintas modalidades, por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras que han sido condenados a cadena perpetua en Santa Cruz, es decir, donde el poder de los Kirchner se fue construyendo, ¿no? Es decir, donde hay un entramado entre la justicia, las petroleras, ¿no?, y el gobierno provincial. Y ella se refirió a nosotros planteando que defendíamos delincuentes, es decir, no hay ninguna prueba que pueda condenar a los trabajadores petroleros de la Heras y sin embargo se lo ha condenado a ellos, como dicen algunos, condenaron a perejiles para encontrarle una salida suele suceder a este caso. A partir de allí vimos cómo hace unas semanas, unos meses, se presentaron proyectos desde el kirchnerismo. Vos decías recién, por un lado tenemos un discurso, en este caso sobre la defensa de los derechos humanos, y por otro lado proyectos de ley que buscan cercenar cada vez más las manifestaciones, el derecho a la protesta. Fíjate que el otro día Bernie dijo claramente, ¿no?, ¿para qué se va a poner hacer una ley si ya tenemos el Código Penal, el artículo 194, para aplicarlo y que todos los que hagan cortes de calle, cortes de ruta, tienen que ir presos, ¿no? Es decir, eso claramente es un discurso que podría tener cualquier... Pero ahí aparece la hipocresía, ¿no? Porque resulta que durante todos los primeros años del gobierno de los Kirchner, ellos hicieron el tema de la calle como una cosa de su política, había que permitirlo, todos sabemos lo de los piquetes, y jamás quisieron hacer nada de eso. Ahora parecería ser que cambian, y cuando cambian, los piquetes están mal. Entonces, ¿estaban mal aquel entonces? ¿Están bien ahora? ¿Cómo es? Claro, fíjate que hay detrás de esto
algunos diputados se defienden y dicen, no, nosotros estamos con esto, en realidad no estamos queriendo cercenar, sino que queremos ponerlo como un derecho. Este tema de que sean con mediaciones, pedido anticipado para poder hacer las protestas, etcétera, esto es una reglamentación que ellos dicen que va a cuidar el derecho a la protesta. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Entonces, realmente este discurso de los derechos humanos, ¿no? que vimos durante mucho tiempo, bueno, en realidad se ve claramente que en aquel momento no podían decir que no podía haber manifestaciones porque veníamos de lo que fue el 2001. Ahora nos quieren presentar como si viviéramos en Suiza, donde en realidad las manifestaciones no se pueden hacer porque no hay desocupados como había en los 90, lo cual es cierto, no hay ese porcentaje de desocupados, lo cual no quiere decir que no haya múltiples demandas de la clase trabajadora, de la juventud, y más ahora, desde el mes de enero que se aplicó la devaluación, que es claramente un ajuste que implementa el gobierno. El gobierno dijo, todo este tiempo dijo, nosotros vamos contra toda la política de los 90. Y ellos dicen que se los obligó a hacer la devaluación. No se los obligó, fue una opción. La opción del gobierno fue devaluar la moneda, una transferencia de ingresos que en 2 días solamente a los bancos les significó 9.000 millones de pesos, una transferencia de ingresos desde los asalariados a los grandes grupos capitalistas concentrados. Eso es lo que aplica el gobierno. Entonces tenés tarifazos por un lado, al mismo tiempo muchos en la capital federal, en el conurbano se quedaron sin luz, sin agua en el verano. Tenés tarifazos, tenés topes en las paritarias. Los trabajadores docentes vimos en la provincia de Buenos Aires 17 días para conseguir un salario mínimo de 5.000 pesos recién a partir de agosto. ¿Para qué alcanza una familia de 5.000 pesos? En Salta, 5 semanas de huelga para obtener un aumento salarial que ni siquiera llega a cubrir la canasta familiar hoy para un trabajador. Y ahora tenemos suspensiones y despidos. ¿No? Es decir que lo que se aplicaba como política ortodoxa en los 90 se está aplicando ahora. Sin embargo, uno habla con alguien del gobierno y dice, eso es a lo que ha llevado la situación. Pero nosotros no tenemos nada que ver. El día 25 de mayo se cumplieron 11 años de gobierno de los Kirchner, porque no ha habido ahí ninguna interrupción. Y en 11 años, imagínate, Menem estuvo 10 años y medio, Perón estuvo 10 años, no existe antecedente. Bueno, Roca estuvo 12, pero con interrupción de un mandato. No ha existido en la historia política de los argentinos un periodo tan extenso de tiempo sin ruptura de un mismo signo político y de un mismo sector político. ¿Y dónde están las soluciones? No ha habido una política estratégica vinculada con la producción, vinculada con el empleo digno, vinculado con la solución de las grandes problemáticas argentinas, que son la pobreza, la marginalidad, la injusticia. Claro, lo que sucede es que, como le gusta decir a la presidenta, durante estos 10 años, que ellos llaman la década ganada, ¿no? Durante estos 10 años los grandes empresarios se la llevaron en pala, como dice la presidenta, y fueron los verdaderos ganadores de esta década, porque ¿cómo puede ser que después del gobierno que ella ayer dijo que bueno se volvió a refundar la nación en el 25 de mayo del 2003. Siempre cosas así muy grandilocuentes, ¿no? Entonces, nada chiquito, todo grande. Claro, un fracaso rotundo en la política energética que termina premiando a los vaciadores de Repsol con 5.000 millones de dólares de indemnización. A eso le llamamos. Ya se llevaron 6.300 porque vendieron todo. Exacto, exacto. Entonces vemos eso como la defensa de la soberanía, ¿no? Eso es un acto de soberanía. Bueno, realmente cuando el mismo Kicillof había dicho que Repsol iba a tener que pagarle al país. Nos quedamos con los pasivos contingentes. Exacto. Que no sabemos cuánto va a salir, pero nos lo comemos todos nosotros. Bueno, ya lo vimos en mi provincia, en Mendoza, que hubo una explosión de 2 pozos petroleros en Malargüe, 17 trabajadores heridos, que salvaron su vida por muy poco, fueron ellos, el sector de los rescatistas inclusive, pero eso lo denunciaron los mismos trabajadores. No tenía mantenimiento hacía Pero fíjate, décadas. ahí aparece, al margen de la gravedad de lo que es la vida humana, aparece la responsabilidad civil, laboral, las consecuencias en el medio ambiente, del punto de vista de las acciones judiciales que se van a ir generando,
no lo podés determinar exactamente. Bueno, todo eso hoy está en cabeza de la YPF, sociedad privada, con mayoría estatal, pero no es de derecho público, sociedad privada. Exactamente, entonces después uno escucha entonces la defensa de la soberanía, bueno, lo de la votación con respecto al biodiesel en el Congreso también, ¿no? Es decir, un sector que claramente reivindicó las demandas de la sociedad rural y el campo, y el gobierno en el 2008 supuestamente tenía un conflicto estratégico irreconciliable, y no era eso, simplemente eran una disputa de dos sectores que defendían intereses capitalistas, uno de los sectores del campo, otro de los sectores que defendían al gobierno, que quería más retenciones para poder subsidiar a los empresarios de la industria. En ese marco, ahora tenemos el beneficio quitando las retenciones al biodiesel, y con nuevas exenciones impositivas, sí. Entonces decir, la patria sojera, las grandes cerealeras, se está beneficiando. Pero eso desde tu punto de vista, desde cualquier punto de vista, al margen de la cuestión ideológica o las posiciones, ¿esto qué genera? Al mismo tiempo una gran incertidumbre, porque esos mismos sectores que vos decís que teóricamente se han beneficiado, yo por ahí no comparto exactamente eso, pero esos mismos sectores hoy están con incertidumbre porque, primero, así como les subieron las retenciones, hoy se las bajan, mañana se las suben. Y al mismo tiempo, todo el tema de los impuestos lo han llevado al 31 de diciembre de 2015. Después no se sabe. Claro, lo que pasa es que no se sabe. Lo que pasa es que justamente al gobernar para los intereses de los grandes grupos económicos, más allá de los discursos que ha tenido el gobierno, porque la realidad es esa, el tema de la pobreza, la precarización laboral, ¿no? Total. Es decir, ha sido el núcleo central de lo que ha podido mantener una ganancia enorme para los capitalistas durante todos estos años, ha sido una precarización del trabajo, salarios muy por debajo de lo que es la canasta familiar, lo que permitió una enorme ganancia. Esa situación, nosotros, bueno, estuvimos en Mendoza con los trabajadores, te doy un ejemplo nada más, ¿no? Municipales de Lavalle, un departamento muy humilde, que tuvieron un mes de huelga con la ocupación pacífica de la parte de maestranza de la municipalidad, y consiguieron el pase a planta permanente de 400 trabajadores. Había trabajadores que estaban hacía 16 años con contratos basura, es decir, no estaban en planta permanente. Su sueldo era de... que en cualquier momento desaparecían y aparte no tenían carga social. Su sueldo era de 2.700 pesos. Es que el primer intendente kirchnerista. ¿Sí? Y el primer contratante en negro es el Estado. Es el Estado, nacional, provincial, municipal, una vergüenza. Bueno, entonces nosotros justamente creo que desde la izquierda estamos plantando una alternativa, no solamente en lo que hace a lo electoral o las bancas que hemos conquistado, que ha sido realmente muy importante, ha sido una elección... Hablemos de eso. Salta, Mendoza, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, con un muy buen resultado en las últimas elecciones para la izquierda, ¿es correcto? Efectivamente, nosotros hemos tenido a nivel nacional el 5% de los votos con elecciones muy destacadas, ¿no? En la provincia de Salta, donde... Bueno, hay un diputado nacional, el compañero tuyo. El compañero Pablo López. Así es. En la provincia de Mendoza también tuvimos una elección destacada en octubre pasado con casi el 15% de los votos, y en la provincia de Buenos Aires también... Con Néstor Pitrola. Exactamente, ¿no? Con esto que nosotros hemos acordado dentro del FIT, que es la rotación de las bancas. Sí, y en Capital Federal Altamira tuvo también buena elección. Altamira hizo una muy buena elección, estuvo cerca también en la capital del Frente de Izquierda de obtener un diputado nacional. En la provincia de Córdoba estuvieron discutiendo bastante, ¿no? Exactamente, hubo muchas irregularidades. Claramente para nosotros existió un fraude porque no se logró hacer que se abrieran las urnas que estaban cuestionadas, donde había habido, bueno, boletas fraguadas del Frente de Izquierda. Entonces ahí el Frente de Izquierda también estuvo por tener una banca de diputación nacional, lo cual muestra este enorme avance. ¿Por qué este avance de la izquierda? Creo que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Un gobierno que genera una expectativa en muchos sectores de los trabajadores, en los sectores de la juventud inclusive, porque también fue parte del discurso del gobierno, decir, bueno, los jóvenes tienen que tener una participación, pero bueno, los jóvenes empiezan a ver que para ellos es trabajo precario, no poder tener acceso a una vivienda digna, ¿no? Los alquileres salvo altísimos. Algunos privilegiados. Exacto, salvo quienes son de la cámpora. Entonces nosotros que viven en Puerto Madero,
con un montón de... Entonces nosotros vemos que toda esa situación, hay muchos sectores de trabajadores, los sectores pobres, la juventud, sectores de las clases medias que quizás tuvieron una expectativa con el gobierno en sus discursos, en su aspecto más progresista de su discurso, que ven que la realidad es otra, ¿no? Entonces, el Frente de Izquierda creo que ha llegado a todos esos sectores porque es la única alternativa para plantear una perspectiva superadora de lo que es el kirchnerismo y no volver a alternativas que muchas veces se plantean desde la oposición, alternativas similares a lo que se dio en los 90 u otras alternativas que en última instancia defienden los mismos intereses por más que existan estas disputas que siempre vemos en los... No, pero aparte ustedes tienen una coherencia muy grande. Altamira ha venido muchas veces a este programa, Pitrola ha venido, Vilma Ripoll, y yo, la verdad, siendo de signos políticos diferentes y teniendo pensamientos distintos, yo reconozco la coherencia y la seriedad en el trabajo que ustedes tienen. Y siempre que ustedes vienen hay una buena recepción del televidente, porque le interesa lo que desde la izquierda se puede llegar a plantear como una alternativa válida, ¿no? Sí, justamente nosotros hemos estado en este tiempo en innumerables conflictos de trabajadores, donde se dan los despidos, no solamente despidos porque las empresas aducen crisis, como el caso, por ejemplo, del autopartista Gestamp, aquí en Escobar, que hay 70 familias que han sido despedidas, solamente por protestar ante las suspensiones, sino también despidos persecutorios, como los que vimos en la empresa Shell, por ejemplo. Entonces, también hay a eso iba antes cuando yo te decía, bueno, no es solamente el avance electoral de la izquierda, sino también a partir de los sindicatos, o inclusive en lugares donde los trabajadores no tienen sindicatos y se empiezan a organizar por su propia cuenta, allí también existe una gran influencia de la izquierda. Te comento, el día sábado se hizo un encuentro del sindicalismo combativo en la zona norte de Gran Buenos Aires, ¿no? Siempre vemos los cortes que se hacen en la Panamericana, los sectores combativos, los compañeros de Kraft, PepsiCo, es decir, todo lo que es la oposición a Daer dentro de la alimentación, los trabajadores de Donnelley y otras gráficas, los compañeros de la ESMATA también, de sectores de la oposición a la conducción de la ESMATA, de Volkswagen, de Gestamp, de otras empresas, bueno, de los compañeros de LEAR, un encuentro que además contó con la presencia de cientos de compañeros de la educación. Bueno, realmente esos sectores se plantean cómo organizarse, ¿no? Por fuera de lo que es tradicionalmente lo que es la burocracia sindical, ¿no? Y empiezan a tener otros métodos de funcionamiento, asambleas democráticas, defender a los contratados también, no solamente a los compañeros efectivos cuando hay despidos, sino también defender a los contratados. Bueno, todo esto se canalizó en lo que fue el encuentro nacional en Atlanta, donde participó el Pollo Sobrero, participaron otros sectores que, si bien pertenecen al Frente de Izquierda, no son de mi partido, y hemos logrado, se ha logrado realmente una visibilidad de estos sectores que se empiezan a agrupar. Bueno, en Capital Federal va a haber un encuentro que encabeza Claudio Vélez Carbonara del Subte, y otros sectores también de trabajadores este sábado. Ahora, ¿qué diferente sería si este gobierno, vuelvo a insistir, pretendidamente progresista, pretendidamente peronista y pretendidamente de izquierda, hubiera tenido durante estos largos 11 años una política estratégica defendiendo el derecho de los trabajadores, el derecho de las pequeñas y medianas empresas, la necesidad de acompañar también a las grandes empresas en una cantidad de aspectos, tener una política de colocación de productos en el mundo, aprovechando las circunstancias favorables que el mundo hoy le ofrece a la Argentina, que por ahí no se le ofrecían hace 15 años atrás, y han estado en la cuestión coyuntural permanente del agravio, de la pelea, de la cuestión electoral y del discurso mentiroso, ¿no? Claro, bueno, nosotros no compartimos quizás esta visión que vos planteás, desde el punto de vista que para nosotros durante esta década, con el crecimiento económico que hubo, por ejemplo, ahora la industria automotriz aduce crisis, suspende a los trabajadores y los despide. Sin embargo, el año pasado hubo récord de producción de autos. Este año, yo no sé si vos estabas ya en el Parlamento, no, parece que se sancionó antes, apareció esto del impuesto suntuario. Una cosa sin sentido, ¿viste? Porque no van a recaudar nada y generan muchos de estos problemas, verdaderos o falsos, pero generan estos problemas. Claro, por eso nosotros ¿qué decimos? Planteamos, si
durante todos estos años hubo un crecimiento enorme. No puede ser que los trabajadores paguen los platos rotos de las crisis que no generan, sino que las generan los empresarios. Entonces, realmente si hay preventivos de crisis en algunas empresas, para nosotros tienen que abrirse los libros de contabilidad y ver realmente la enorme cantidad de ganancias que hubieron durante todos estos años. Sí, pero lamentablemente muchos de los empresarios, y yo también entro ahí en la crítica, distribuyen rápidamente sus utilidades y ven también puntualmente el ejercicio del año, ¿no? No debería ser así. Bueno, no, ni hablar la fuga de capitales que hubo durante todos estos años. Entonces, por ahí se dice, bueno, defendemos un modelo de inclusión. Y realmente, o sea, lo que se ha ofrecido a las mayorías populares de la clase trabajadora es lo que te decía recién, es decir, se ha ofrecido trabajo en su mayoría precarizado. El 70% de los trabajadores gana todo el tema de la menos ayuda social. Vos sabés, yo lo repito muchas veces, ¿no? Evita decía que había dos manos, la ayuda social y la justicia. Esta funcionaba momentáneamente mientras llegara esta otra. Yo digo, ¿cuándo llega la justicia social? No llega nunca, siempre es ayuda social, eso no sirve. Eso es momentáneo, pero lo profundo es lo otro. Sí, inclusive si vamos al tema de lo que son los impuestos. Los trabajadores destinan el 50% de sus ingresos a pagar impuestos. Los empresarios destinan solo el 18%, cuando obviamente no es lo mismo el ingreso que tiene un empresario que un trabajador. La avidez impositiva es tremenda. Entonces, tenemos justamente eso, una realidad donde no se ha modificado lo central, lo esencial, en lo que es el conjunto de la riqueza que existe en el país. Es decir, si se puede pensar que Argentina tiene capacidad para alimentar a 300 millones de personas, ¿cómo puede ser que le cueste 40? Que haya hambre en nuestro país, que haya pobreza. Sí, para nosotros hay que plantear un gobierno de los trabajadores desde donde toda esa riqueza, ¿no?, pueda estar al servicio de la grande mayoría y no al servicio de unos Nicolás, pocos. nos sacan del aire. Muchísimas gracias por tu participación. Discrepamos en algunas cosas, pero me encanta que lo puedas decir, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por... trato de decirlo yo. Gracias a ustedes por habernos invitado. No, por favor. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.